Juan Carlos Casinelli, él es asambleísta de Alianza País, se encuentra en los estudios de Telegrama en la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, asambleísta, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. En un principio y previo a la campaña por la consulta, el gobierno en diferentes intervenciones señalaba que iba a ser una goleada, un triunfo de 10-1, de 7-1, de 4-1. Se han ido acortando las distancias, por lo menos de acuerdo a los datos ya oficiales y preliminares que tenemos en este momento. ¿Cuál es su lectura actual sobre el tema? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Sí, independientemente de los términos goleadas, porque yo eso los dejo a un lado, creo que han sido parte de una campaña que se ha abusado, lo que nos puede reflejar el primer resultado del Consejo Nacional Electoral, que va lento en algunas provincias importantes y que ha computado aproximadamente el 49% de los votos entre válidos, nulos y blancos, es que hay una tendencia marcada a que en las 10 preguntas en todo el país se gana. Entonces, nosotros responsablemente lo que tenemos que hacer es una diferenciación entre aquello que ocurrió en el Exipol, que es un tema técnico que puede tener una diferencia en un momento dado y que ha tenido una diferencia bastante grande, y lo que tiene que ver ahora sí con los resultados del Consejo Nacional Electoral, sobre los cuales estamos vigilantes de que tengan la celeridad debida para que el pueblo ecuatoriano sepa. Usted ha dicho que en las 10 preguntas se gana, pero de los datos que justamente tenemos, se ha escrutado un 48-49% del total de las actas a nivel nacional. Hay una diferencia, o más bien, las diferencias en dos preguntas. La pregunta 4, relacionada con meterle la mano a la justicia, con estructurar este nuevo Consejo de la Judicatura de Transición, y la pregunta 9, relacionada con la ley de comunicación. Parece ser que el margen es muy estrecho o la diferencia no es mayor. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Es correcto, Fernando, que en este momento, en ese 40 y tanto % computado, existen márgenes pequeños en esas dos preguntas. Sin embargo, cuando uno hace un desglose de las distintas provincias que han sido revisadas en su momento y se ve qué porcentajes de juntas han sido ya escrutadas, uno se da cuenta, por ejemplo, que en provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, y otras, Esmeralda, donde se conoce el apoyo mayoritario a la propuesta de la consulta, recién se ha escrutado entre el 28 y el 30% de la Junta, mientras que en provincias como la Sierra Central de Tungurahua, Chimborazo, donde se conoce que hay una tendencia mucho más ajustada, el escrutamiento anda en el orden del 70-80%. Por eso yo sostengo que al final de la jornada, cuando se termine el proceso de escrutamiento, se va a encontrar que la propuesta por el sí triunfa en las 10 preguntas mayoritariamente en el pueblo. Es decir, ustedes confían en que este escrutinio, justamente en provincias que usted ha mencionado, Guayas, Manabí, inclusive Esmeraldas, inclusive Pichincha, provincias grandes, van a marcar la diferencia, es decir, van a ampliar la diferencia que hasta este momento se tiene? El término correcto es ampliar la diferencia, es decir, independientemente de que en 2 preguntas en este momento se refleje casi un empate con mínimos márgenes a favor de una u otra, definitivamente en las otras preguntas los márgenes que nosotros estamos revisando, que se proyectan, se van a dar, son entre el 4 y el 14% en las 10 preguntas a favor del sí. Entonces, lo que tenemos que hacer responsablemente, y lo hemos comenzado el día de ayer, es a través de todas las juntas electorales, en este caso a mí me compete lo que es la de Guayas, estar vigilantes de que haya celeridad en el proceso, que no busquen retardarlo de tal forma de crear una especie de nube, como que el sí y el no están apretados, cuando ya se empieza a reflejar, insisto, en lo que publica el Consejo Nacional Electoral, una tendencia marcada para una aceptación, un voto favorable por el sí en las 10 preguntas. Ahora, lo responsable también es, o sería, esperar los resultados finales, es decir, correcto, que el 100% de las actas, porque entendemos que en este momento incluso hay varias actas, decenas, cientos de actas que tienen inconsistencias, lo cual obviamente tiene que ser sometido a verificación. Ahora, asambleísta, el hecho de que la diferencia, por lo menos en este momento, y también viendo a futuro, no sea mayor entre el sí y el no, es decir, ya no es una diferencia de 20, 25 puntos o hasta 30 puntos, tal como lo emitió el exit poll de Santiago Pérez, el hecho de que la diferencia sea menor, ¿no le quita legitimidad justamente a los resultados parciales de la consulta? Hay 2 precisiones, ¿no? Así se hubiera ganado
y así se gane una vez que termine el resultado, y nosotros tenemos que precautelar que el resultado sea la manifestación que el pueblo dio en las urnas. Por un voto, esa será, de acuerdo a lo que establece la Constitución, el rumbo a seguir en cuanto a lo que tiene que hacer la Asamblea y lo que tenemos que seguir todos los ecuatorianos, pero no es el caso. El caso es que no fueron los 24 o 25 puntos que pudo haber dado un exit poll, que habrá que revisar técnicamente qué es lo que ocurrió, pero eso no quiere decir que entre esos 4, 14, 15 puntos que se dan entre la respuesta sí, no, y que se proyecta va a ser el resultado, esperemos que sea así, haya en un momento dado una deslegitimación de algún tipo. No, es todo lo contrario, permítame indicarle. Las 10 preguntas gana el sí. Esa es la respuesta del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que estamos esperando que se traduzca a través de las urnas. Tremendamente respetuosos. Hay algunas personas que dicen sí, pero en Cotopaxi, en Tungurahua, el Ecuador es uno solo. No podemos caer en esas provocaciones que hacen, por ejemplo, en Cotopaxi, donde llaman a la resistencia, porque de lo que han computado dicen que hay 2 preguntas o 3 donde Cotopaxi no está de acuerdo con algo. Y todo tenemos ello, que precautelar eso ahí. Por supuesto, y todo ello pese a que el sí podría no superar el 50%. No, él sí va a superar el 50%. Ahorita lo importante que debemos estar vigilantes es no caer, y no lo digo por su pregunta porque está muy bien planteada, no caer recurrentemente en el discurso de deslegitimar o de decir que no se lograron ni siquiera el 50%. A ver usted, lo importante es que el Consejo Nacional Electoral acelere, destrabe en las provincias donde se está trabando los resultados el flujo de la información. Una vez que tengamos la información vamos a hacer 2 cosas. Primero, confirmar con qué diferencia el sí gana en el país, y lo segundo, definitivamente ver qué sucedió en el tema del exit poll, porque en este momento estamos contrastándolo contra un resultado mínimo. Yo no digo que sea igual la diferencia, pero definitivamente hay una diferencia que hay que sopesarla. Correcto. Yo le hacía la pregunta de que no rebasaría el 50%, porque estuve revisando un poco los antecedentes de las victorias de Rafael Correa y de Alianza País, y por citarle algunas. La instalación de la Asamblea la ganó con un 81.72%, es decir, fue avasallante o avasalladora la victoria. Luego, la ratificación de lo que se hizo en Montecristi, es decir, de la Carta Política, un 63% frente a un 38%, es decir, también una victoria muy grande. Luego, el presidente Correa ganó las elecciones con un 51%, y de ahí ha ido como en descenso. ¿Eso no es un llamado de atención a Alianza País, al gobierno, de decir algo está pasando en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador está pasando algo desde hace 3, 4 años atrás. Yo no quiero salir con esa respuesta de que llevamos 8 victorias seguidas, porque eso es un poco desmerecer además la importancia de esas victorias, que no son otra cosa que victorias del pueblo ecuatoriano. En este caso, hablamos de una consulta con carácter muy distinto a lo que es una elección personal, y peor a presidente de la República. Pues yo no dudaría que si Rafael Correa mañana participa en una elección a presidente, los porcentajes son de otra naturaleza, mucho más elevados. Pero, dada la naturaleza de 10 preguntas, donde más allá del cálculo político, lo que ha hecho el presidente es manifestar siempre su intención positiva por el país, de hacer reformas sustanciales para mejorar la calidad de vida ecuatoriana, sin tomar en cuenta un cálculo político, sino hacerlo de buena fe. Yo creo que este 8º triunfo que se da en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano, y que se va a ratificar, y hay que respetar los resultados democráticos, una vez que el Consejo Electoral dé definitivamente la publicidad del resultado final de esto de aquí, pues será implementado en leyes. Yo no creo que es ni mucho menos una pérdida de popularidad, ni tampoco que se ha perdido la consulta. En la consulta se gana en las 10 preguntas a nivel nacional, y tenemos nosotros que respetar la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Y esperar los resultados. Gracias, Juan Carlos Casinelli.